caminados y conversados, todo es político. Y la actitud suya es política. En la universidad empieza la amiga suya, ¿no? Ella es Ángela. Ángela, claro. Sí, pero ella es mi exmujer, digamos. Sí, Ángela. Sí, ella la mamá de mis hijos. Ángela Tello es la que Ángela Tello, sí. participa en la conversión también. Sí. Ah, ya. Bueno, un poquito más allá está ahí. Pero usted empieza al último con el pintor Pedro Alcántara. Es un anhelo suyo es contar la novela diferente, contar la historia diferente desde el punto de vista de los derrotados, ¿no? Este hace una visión de que una generación que otros crearon, la revolución cubana, incluso la China, etcétera. Sí. Pero cuando usted llegó allá a esa otra generación, pues a usted les tocó explicar a nadie, ¿no? Entonces, No hemos ganado una vuelta. Claro, pues no hemos ganado. No era muy interesante eso, pues la... Entonces, ¿cómo va a plantear usted el enfoque, digamos, desde su perspectiva, a todo ese hecho de pasado, a esta contemporaneidad, hacia, digamos, como a dejar algo a esa generación? ¿Cómo? Pues, digamos, hay un elemento, es que la austeridad educa, la escasez enseña. La derrota produce un placer superior, digamos, en el sentido en que las pérdidas, los fracasos, son los que ayudan a repensar un modo de estar en el mundo. Pero el contacto con las nuevas generaciones, los hijos de uno, los hijos de uno están en la lucha por no tener identidad con el padre. En cambio, yo vengo de una identidad con el padre. No, los hijos de uno no me van a meter en cuenta de mi papá ni pues verdad. Sin embargo, no pueden evitar la huella de uno. Aquí están. Sí, Pablo. Sí, Pablo, sí. El dibujito de Pablo, no pueden evitar la huella de uno. Y digo a Pablo, el día que te enamoré bien de una mujer, te volvés poeta, es obligatorio. ¿No? Así andan rechazando. Pero ellos, cuando digo que no pueden evitar el mundo de uno, es porque ellos en lo poquito que hacen, tienen que construir un nuevo ideal. Y el ideal de ellos es un ideal quizás superior al nuestro. Por ejemplo, ellos ya tienen un sentimiento planetario que nosotros no tuvimos. Nosotros tienen un sentimiento planetario. Hay una preocupación que no saben cómo aterrizar, cómo volverla, pero en las canciones de rock, en el rap, en todas partes está apareciendo esa preocupación de bueno, ¿a dónde vamos como género humano? Si este planeta, ¿qué vamos a hacer con esto? Si estamos destruyendo esto, y además se vuelve hasta dramático, ¿no? La vida cotidiana, pues, ¿no? Son superiores a mi generación, por ejemplo, en el sentido en que tienen un enorme respeto por el otro, que nosotros no tuvimos. Tienen menos avasallamientos de la individualidad. Nosotros no respetamos muchas cosas, tomate un trago, no hombre, te lo va a dejar ahí, tomate, hombre. Nosotros no respetamos que el otro no quiere tomar el trago, es decir, todos los que estamos nosotros tienen que beber. Esto es una lógica. No, yo el que quiso tomarse una cerveza, el que quiso fumar cacho marihuana, que lo fume. En cambio a nosotros nos tocó el drama de que el que fumaba marihuana y la ponía en circulación uno no fumaba, era sometido a una cosa, no, yo distinto. Tiene un respeto por la sexualidad, nosotros sesgamos, nosotros segregamos, ¿no? Uno lo ve con compañeritas que son lesbianas, compañeros que son gays, y ellos son lesbianas y novia, y uno está segregado, entonces son pelados con una mayor, sin que uno sepa a dónde va, qué quiere. Yo le digo a mis hijos, no, pues, poca lucha, ¿no? Pero la verdad es que pues, mi hijo mayor estudió biología marina. Va a terminar por ahí en una playa esperando suecas cuando están en la playa. Está estudiando una vaina de la tuna y entonces tiene preocupaciones planetarias.
sabe ya de sus calentamientos, ¿no? Es una relación distinta. El otro está con la música, en una gran rebeldía ahora por Brasil, prestando unos servicios de voluntariado, trabajando con gente especial. Tiene virtudes de todo, está hecho como para hacer cualquier cosa. Dibuja, pinta, tiene capacidad manual, yo no sé en qué va a terminar, pero nosotros toca apoyarlo, es decir, a ver hasta dónde va a llegar. Apoyarlo todo el tiempo, también recriminando porque uno no puede perder el último. Pero así son los alumnos de uno, así son las peladitas, los pelados que llegan a la universidad. Uno dice, ¿a dónde van? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Quiénes van a salir adelante? ¿Qué va a pasar? Pero la generación nuestra, nosotros estábamos más restringidos, teníamos que cambiar el poder, que es esta sociedad la que hay que cambiar. Para hacer los cambios peleábamos entre la izquierda y nos dábamos garrote entre nosotros mismos. Es decir, nos movimos sectariamente, cada uno tenía el dogma. Nosotros con dos disciplinas, el marxismo y el psicoanálisis, salíamos a deshacer un cuerpo, estamos convencidos. No, un verdadero fracaso, ¿no? Uno no sabe, pero yo creo que hay una esperanza de... La prueba está en que los ideales de esos triunfos con los que formó la generación anterior también fueron un fracaso, habiendo sido triunfos. Nosotros nos salvamos del autoritarismo humano. Yo formé parte de unas filas revolucionarias en que si nos hubiéramos tomado el poder hubiéramos estado dirigiendo pelotones de fusilamiento. Es decir, no puede hablar paja, estamos formados para acabar con los enemigos de la revolución. Imagínate, todos los crímenes que podríamos estar cargando ahora nos salvamos de la derrota, nos salvó de ser unos verdaderos criminales. No, claro. Ustedes piensen lo que significa un hombre como el Che Guevara, convencido de que él es un redentor de lo humano. Entonces piensen el redentor como opera. Piensen en el autoritarismo de Che Guevara manejando los procesos. Piensen en la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta no es simplemente todavía de mendigo, es el autoritarismo más extremo, con esos pobres miserables y con una élite de niñitas burguesas que le formaban parte de la congregación, donde no entraba ninguna monjita proletaria de ninguna otra congregación o estudiante de algún colegio de pobres. Era una élite allí. Para que esa señora tuviera la capacidad de mando que tuvo, eso no es así con un alma noble, todo, ya lo había mostrado Miguel Viridiana. Uno no puede, un montón de menesterosos, llenos de vicios y de pasiones no realizadas, pretender que los van a mantener a punta de dulzura y de amor, ¿no? Es un látigo, es un fuerza, un noble palo de Viridiana. Entonces, el devenir del autoritarismo, de la tentación totalitaria y autoritaria es muy dura. Y yo en ese sentido veo a las nuevas generaciones más libres. Me llama la atención porque, o sea, se venden imágenes y protocolos, pues en el caso de la Santa, la imagen que más masifica al pueblo es esa imagen de bondad, de lo mismo pasó no hace mucho con esta llamada Santa que hicieron todo el proceso, Laura, y yo me decía, escritora, escribió poesía y todo lo que la academia le exige a uno, la rigurosidad. Yo dije, ¿dónde publicó? Y cuando ella estuvo haciendo todo su proceso, ¿quién fue que le dio el abordaje para decir esto se puede hacer así, esto sea? Y lo que de pronto me pareció caótico es decir que los indígenas hizo una gran obra porque me pareció lo mismo que la historia con los españoles, colonizar y cambiarle a uno la lengua, su cultura, entonces ya está modernizando, y que eso fue lo que hizo ella, entonces hizo gran hazaña. No, pues imagínate entonces, que yo traemos a Lorenzo Muela, el dirigente
lo santifican. Entonces yo no hablo contra la madre Laura como persona, pero la labor de ella fue destruirnos. Y ahora la ponen como la santa que protegía a los indígenas. Y la protección de los indígenas era acabar con nuestra lengua, con nuestros símbolos, nuestra creencia, dijo dirigente, lo que son buenas. ¿No? Entonces fíjense que ahí, detrás de todo eso hay unos proyectos autoritarios. Ahora, lo que pasa es que si yo tuviera 20 años, si yo hubiera tenido 20 años con Chávez, yo me hubiera ido para Venezuela a pelear al lado de Chávez. Lo más bárbaro que la pudo poner al pueblo de Venezuela. Cada vez que me coge Chávez, con 50 y pico de años encima, y con todas las cosas que nos han pasado a nosotros, y yo hablábamos con los poetas de Bogotá, ¿no? Con Doca, con otros poetas, nosotros ya no le podemos con el cuento así. No podemos ir a Venezuela, que está partida de la intelectualidad en dos, y esta cosa infame que se hace con muchas cosas a nombre de un pueblo que efectivamente tiene necesidades y hay que resolvérselas, pero por el otro lado se están golpeando un montón de verdad, eso no se le puede marchar. Es decir, nosotros sabemos, por la experiencia que le ha ocurrido al mundo socialista y todo, que uno no puede cambiar los anhelos de existencia, sus anhelos de creación, sus anhelos de ideas, por el solo hecho de que tiene la comida asegurada. Si no es, hay un cuento extraordinario de una perrita que se vuela de la Unión Soviética y va a parar a Estados Unidos. Y entonces un perro grande se le acerca y le dice, bueno, es que a uno te dan de comida y no, si yo tenía los 3 golpes por la mañana, el desayuno, almuerzo y comida. Y no te pagaban educación, si yo tenía educación, yo llegué a la universidad, le dijo la perrita al perro, grillo. Bueno, te daban buena alimentación, claro, lo que te digo, te daban protección, tenías donde vivir, claro, tenía una casa extraordinaria, ¿no? ¿Por qué te viniste? Porque no te perro bien. La perrita dice, a pegarme una ladradita. El espíritu no se negocia, ¿no? Pero una ladradita. Sí, el espíritu no se negocia, ¿no? Y yo sí creo que lo que hice por medio de ahí es entrega espiritual es muy difícil. Pero a los 20 años uno va, por eso es que los grandes proyectos autoritarios, el fascismo, el estalinismo, todo, se apuntalan en la juventud. En la juventud. Y la juventud es briosa y la juventud va para adelante y lo que no está en contra, como, ¿no? Yo me alisté para la cosa sandinista. Yo hice el viaje. Nos estuvieron presos en Panamá, pues yo salí pues que a tumbar a Somoza, ¿no? Eso es una de mis anécdotas fallidas, nada, esas anécdotas ridículas que son extraordinarias contar. Y me fui a tumbar a Somoza. Unos años después fui allá y le conté yo a los sandinistas que Somoza se había ido de Managüera porque le habían informado que iba a Malatesta en una canoa. No crean que fue porque usted iba llegando a Masaya. No, era que Malatesta iba en una canoa y Somoza dijo, no, ahora sí ya, te huele a cabosa. Me cagaban de la risa, pues, de fumar cabeza. No. Pero no se apuntala a eso. Me da la locura de nosotros. Yo tenía contacto con unos anarquistas franceses y unos anarquistas italianos. Nos hemos puesto una cita en Managua y nos íbamos a meter a los barrios donde estaban unos muchachos que no querían entregar las armas. Y nosotros íbamos diciendo no al poder, no hay que a la organización, nos hubieran fusilado ellos. Es decir, menos mal que no llegamos. Íbamos un agrónomo, no hay que tengamos una teoría de cómo poner a producir carne rápidamente, como ponemos, una vez pues, nos vamos armados un perro. Nos tuvieron presos en Panamá, nos devolvieron de Panamá. Pero, como a los 20 días después de haber regresado, como un mes y medio después de haber regresado, me encuentro yo otra vez con el compañero, uno de los que habíamos ido, agrónomo. El viaje fue penoso, había sido terrible. En una época era flaquito, el médico, las mujeres le hicieron recomendaciones de las despedidas a todos los compañeros que iban a hacer cuerpo a yo era pues flaquito, yo no había ninguna ideología, todo era pura ideología.
cambio los otros sí, tenían el vigor para... Entonces imagínate que a los mes y medio me dice el agrónomo, me dice, hombre, ¿será que nos vamos para El Salvador? Digamos la juventud así. Sí, Dije, no, todo terreno, todo. Más, de tamaño. Y más la juventud esa es. Pero a esta edad, en cambio yo veo a los jóvenes nuestros son jóvenes más libres, menos dispuestos a la enajenación doctrinaria, es lo que me parece a mí, que menos arrastrar que nosotros nos tres brazos y uno iba para el otro. Ellos son una juventud más libre, pero menos comprendida por nosotros. Hay unas zonas veradas que nosotros no logramos entender. Porque nosotros fuimos edificados en la utilidad. Y yo veo a esta generación inútil, totalmente inútil para ellos mismos. Pero es que la utilidad cambió de sentido también. El modo de ser útil ya no es como nosotros, los modos de temporalidad. Nosotros somos útiles porque trabajamos así en estas horas. No, los jóvenes son capaces de vivir de otro modo, mucho más rápido, porque las tecnologías lo permiten. Todavía no comprendemos plenamente la... Otra cosa muy simpática, me llamó la atención ahí con eso, cuando usted habla del marxismo esotérico, pues un poquito, pero es que va a las Canarias y hace la lectura. Es que eso sí. Pero es que usted cuando ya llega acá es cuando usted ya viene, es como, ya viene haciendo un análisis cuando usted viene de España acá en Europa, ¿no? Y llega acá, bueno, acá donde su gente, ¿no? Y se tarda usted en la tercera, ¿no? Sí. ¿Qué tiene llama de rueda? ¿Un poco la intuición o usted ya viene haciendo una evaluación de...? No, mira, yo lo que creo, en una ocasión les cuento pues esto, una historia que nos ha contado. Por allá en 1983, yo estaba en un apartamentico y salí, pero me quedó un papel y me volví y me encontré a un sujeto que estaba allí y me dijo, yo le malatesta, y le dije, sí. Bueno, pues es que me han encomendado hablar contigo. Y ¿usted quién es? No, yo soy miembro de un grupo, que no hay que... Y entonces yo le dije, pues seguía el apartamento. Entonces entró y me empezó a contar un montón de cosas de la antigua Grecia, que era un grupo de iniciación y que ahí se había pasado una lista de gente que tenía que estar ahí. Y me echó el cuento de que y luego como uno es propenso a los literarios, que es una joda, me echó el cuento de que me han llamado pues como los padres celestiales, como las grandes potencias. Y lo peor que me maravilló a mí y me asombró es que todo lo que él decía a mí no me parecía extraño. Yo mentalmente decía, mi formación marxista, yo por qué creo esto, ¿no? Y entonces cuando él me dijo, ¿qué pensar? Entonces yo seguía hablando y yo, en vez de entrar en contradicción con lo que él había dicho y contaba los mitos, yo empecé a hablar un montón de cosas y descubrí que yo sabía que este tiempo nuestro es un pedacito de tiempo de todo lo que realmente somos del universo. Y yo empecé a darme cuenta de tal. Pero le pregunté que a dónde practicaba. Y entonces me dijo que era para el barrio Jardín, había una casa en el barrio Jardín, una gente muy humilde, que tenía una terraza, y yo fui allá. El grupo es que mucha gente que formaba parte del grupo estaba de vacaciones y te da unos casetes de información de espíritu a través de mediunidad, y que les contaba una historia y yo veía esos casetes rarísimos. Entonces yo fui y un día empezaron a hacer unas prácticas con los elementos, ¿no? Y entré a formar parte del grupo esotérico. Entonces, pero había una vaina muy rara, y era que el asunto es que entidades que llegaban allí hablaban, era muy extraño. El personaje instructor, dueño del cuerpo era uno, pero cuando tomaban posesión de él, le quitaban gafas, tenía unas gafas con unos culos de botella enormes, y le quitaban las gafas, y entonces este personaje hablaba distinto y estentoriamente, y la mirada era así, o si era una mujer la que ha llegado, tenía ademanes dulces y voz dulce, impresionante. Sin embargo, yo nunca sufrí extrañamiento. Entonces,
me parecía normal. Yo creo que por lo literario, me parecía normal, yo no me extrañé. Entonces yo empecé a creer que la divinidad eran como amigos de uno que no habían venido todavía. Entonces yo era el único que ahí no los trataba, ahí hablaban así por los diversos niveles educativos, por tradiciones de las personas, decían, bienvenido hermano, una cosa. Entonces yo, ¿qué hubo la macharaca? ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué más, hermano? Casi no viene, ¿no? Yo hablaba como estoy hablando aquí con usted, entonces eso era un escándalo para el grupo, no tenía como una vocación religiosa, no, yo hablaba de manera normal y yo les dije, entonces, pues esas entidades se morían de la risa, pero me la cobraban todas con los ejercicios de yoga, eso era terrible lo que me pasaba a mí allá, ¿no? Entonces en el grupo empezaron a suceder con cosas allí. Pero, por ejemplo, un día hicieron una reflexión sobre los personajes que habían en el lugar. Primero hubo un concurso en artes, y entonces a un viejo que le decíamos el patriarca, ese hombre hizo una cabeza de Zeus, sin haber estudiado nunca escultura. Eso era una extraordinaria. Ustedes hablaron que en una encarnación pasada él había sido escultor, ¿no? Eso, el porcentaje era de que la cabeza efectivamente costaba de un tipo formado, pero el tipo nunca había sido escultor ni nada, era un hombre que trabajaba en la galería de Antelena, en un granero, ¿no? Un hombre elemental. Una señora pintaba maravillosamente, todos tenían como unos antecedentes. Y en poesía, yo escribí el único poema que yo creo que insuperable. Entonces me echaron el cuento, eso hoy pues no lo voy a narrar porque no era cosa, como no la puedo probar, ¿no? Me echaron el cuento pues que no tenía gracia, porque yo venía haciendo lo mismo un montón de veces, ¿no? Había sido poeta en otro campo. Sí, claro, me mandaban para ingeniero, para científico y me volvía poeta otra vez, ¿no? Entonces escribí este poema que les voy a decir, como para que la cosa tenga ahí la dimensión poética. Vuelvo ahora a las extrañas regiones del pasado. Muchos cuerpos han caído, muchas máscaras de arcilla han caído con los límites de sangre y de ternura. Antiguos cuerpos besaron las cálidas arenas de esos mares que olvidan la memoria, piel abandonada en busca del sentido que alumbra el paso de sus días. Vuelvo ahora a las extrañas regiones del pasado, cobre que oculta mi tímida palabra, los nobles caballos, los épicos emblemas, los libros que iniciaron la leyenda, la vieja costumbre de la espada, el coraje, el temor y la osadía, haz esa pluma que concilia la sangre con la danza de las musas. Viene después el agua, viene el vino, la hermosa mujer que canta en griego antiguo, fuente que aún se ignora, pero se sabe amada como el agua de los ríos. Ella, cruel, olvida que es la historia y yo, un amante atado a su destino. Vuelvo ahora a las extrañas regiones del pasado, el agitado corazón me dice, solo quien conquista la memoria es dueño del olvido. Entonces, bueno, declaró fuera de concurso, ¿no?